Bueno, pues vamos a continuar hablando pues, de todo esto que hemos ido viendo. Vamos a ir viendo ahora cómo impacta todo esto en el proceso de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué características tenemos que tener en cuenta o cómo todo esto que ya hemos visto, las diferentes áreas del cerebro, las cosas retraumatizantes que pueden ocurrir en el aula y qué impacto tiene esto en el aprendizaje, ¿no? Porque claro, hemos hablado de que, oye, sí, esto tiene un impacto y esto pasa algo y por eso hablamos de trauma y escuela, pero exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Pues esto es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ir viendo en este próximo módulo, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Bueno, pues para comenzar vamos a empezar hablando del impacto del trauma en la atención y, bueno, en el aprendizaje. ¿Qué pasa en estas circunstancias, ¿vale? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué pasa cuando hay que atender bajo condiciones de estrés? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de niños que tienen que escuchar y entonces cómo es la escucha en estos momentos? Y también vamos a hablar de lo que implica el centrarse y cambiar de foco, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer esto, ¿no? Y escuchar la información, bueno, pues cuando nada tiene sentido, cómo poder entender algo. Vamos a ver a qué se refieren estas diferentes frases. Estos apartados están sacados de este libro que se llama Comunicar el trauma. Para mí es uno de los libros básicos en trauma y escuela. Nama Ayuda es maravillosa, como lo explica, ejemplos prácticos, o sea, es una pasada de libro. Aquí vamos a ver el capítulo 8 y no sé si es el 9 o el 7, no me acuerdo muy bien ahora cuál era, pero vamos a ir viendo esos dos capítulos, pero yo si podéis os animo a que accedáis a ellos porque me parece una pasada de libro y que explica muy bien lo que tantos profesionales intentamos transmitir a los docentes y al profesorado. Bien, empecemos con la atención bajo condiciones de estrés. Hace tiempo, ¿no? En las anteriores vídeos, las anteriores clases que hayáis podido ver, hemos podido ver que la sangre, ¿vale? Todo a nivel fisiológico está alterado, ¿no? Pues la sangre, el oxígeno se va a las extremidades, las pupilas también se dilatan, subimos mucho la adrenalina, la agudeza auditiva, bueno, pues esto nos pasa a todos cuando las hormonas del estrés, cuando el cortisol se eleva en sangre, que es decir que estamos alerta, ¿no? Que es todo lo que ya hemos ido hablando. Entonces, todo esto, de nuevo que estamos en un estado de supervivencia, no estamos en un estado para aprender, ¿vale? No estoy preparado para aprender. ¿Qué más nos puede pasar? Que el aprendizaje en estos momentos pasa a un segundo plano, seguramente, con el ejemplo que hablábamos del incendio. Si ahora mismo, imaginaros que hay un incendio o algo más sencillo, ¿no? Que nos llega una notificación de Hacienda, ¿no? Si os llega una notificación de Hacienda, os va a dar exactamente igual lo que yo os esté contando. Os puedo contar, pues deciros, esta es la píldora y este es el momento más importante, que podéis saber. La notificación de Hacienda nos salta en alerta, que hay un incendio. Oye, mira, Bandy, ya me puedes decir que esto es lo más importante, yo me voy y me salvo, ¿no? Que esto es como debería funcionar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo aún así continúa y permanece conmigo ante situaciones como estas, igual estamos ante un problema, ¿vale? Sin embargo, claro, cuando esta situación de supervivencia está mantenida en el tiempo sin un motivo alguno, porque realmente no es necesario que haya este estado de supervivencia, el aprendizaje pasa a segundo plano y entonces no puedo procesar nuevos conceptos, no puedo comprender nuevas explicaciones, tampoco voy a entender nuevos puntos de vista, o sea, es decir, todo esto ya a mí no me mantiene con vida, por tanto, no me interesa, ¿no? No es mi prioridad, paso a un segundo plano, lo dejo ahí atrás y ya continuaremos. ¿Qué pasa? Si consiguiésemos restablecer la seguridad, nuestro cuerpo se va a tranquilizar, ¿vale? Pues lo que hablábamos de, pues a lo mejor después de un examen, una persona que no tenga este impacto del trauma, vale, pues estoy a lo mejor 20 minutos de la otra clase nervioso, pero luego me relajo y puedo seguir aprendiendo, ¿vale? Aquí no va a pasar esto. Aquí voy a seguir alerta, voy a seguir con miedo, voy a seguir en ese estado de alerta que no puedo procesar. Bueno, ya hemos visto también a todo lo que nos afecta el estrés, ¿vale? Estas áreas cerebrales que se encargan de la memoria y de la accesibilidad. Entonces, ¿esto qué pasa? Que el conocimiento es menos accesible y los recordatorios del trauma se activan con facilidad. Entonces, esto tiene mucho trasfondo, ¿vale? Entonces, cuando le decimos, ¿pero no te acuerdas que lo vi el otro día? No, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, lo vemos en muchas personas que les hemos explicado
la lección el día anterior, vamos a volverlas a explicar y dices, no me acuerdo. Y pero ¿cómo no te acuerdas? Si ayer te acordabas, ayer te lo sabías, no, pues no se acuerdan, ¿no? Y realmente no se acuerdan. Y luego, el tema del foco atencional, ¿no? Si yo estoy en una situación de estrés, mi foco atencional, a donde yo presto atención, va a ser siempre esa situación de estrés. O sea, va a ser eso que me asegura la supervivencia. Si lo que a mí me asegura la supervivencia es tener agudeza auditiva y darme cuenta de todos los ruidos que hay en el aula, mi cuerpo va a estar enfocado en eso, no va a estar enfocado en la atención. Y ojo, cuidado, que parece que yo esto lo cuento y que es algo que es algo como que el niño puede hacer voluntariamente y no es así, ¿vale? No sé si hay alguien más aquí que no sé que estéis escuchando esto y seáis hipersensibles auditivamente, a lo mejor os pasa que en un bar, como haya una música de fondo, igual os cuesta mantener la conversación, ¿vale? Con la otra persona. O como haya mucho ruido, no podéis mantener la conversación y os enteráis de todas las conversaciones de vuestro alrededor y no de vuestro compañero, ¿vale? O de vuestros amigos. Entonces, eso es importante, ¿vale? Porque no es algo que estéis haciendo aposta, que no queráis escuchar a vuestros amigos. Pues con los niños pasa lo mismo. ¿Qué más nos pasa? Bueno, pues que hay muchos niños que con este tema de escuchar la información y con todo esto, pues bueno, lo que van aprendiendo es que no son alguien a quien merece escuchar. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando ellos necesitaban algo, le han dicho, ahora no, o les han pegado, o no ha habido una atención al llanto, ¿vale? De un bebé, no ha habido una atención a estas formas de comunicación y de petición de ayuda básicas que están ahí. Entonces ellos lo que aprenden es que, oye, yo tengo que escuchar todo el tiempo, pero que por mucho que yo escuche, no voy a lo mejor a prevenir el daño, ¿no? Entonces, muchas veces dejo de escuchar, ¿por qué? Porque no merece la pena. ¿Para qué? Si es que al final, aunque yo esté atento, aunque yo esté escuchando, el dolor va a pasar también, ¿no? O sea, el daño, la amenaza inminente va a seguir estando. ¿Qué más tenemos? La disociación, ¿vale? La disociación es esto de lo que hablaba antes en una de las otras, de los otros vídeos, y os decía que no íbamos a entrar mucho en ello, pero la disociación afecta mucho a la escucha y el procesamiento. ¿Qué es? Es que se cierran, ¿vale? Entonces no pueden estar escuchando. O sea, y con la disociación pretendemos que un niño esté implicado, pero este niño está cerrado, o sea, no recibe nada, ¿vale? Y cuando logran prestar atención, al final, los recordatorios del trauma, al final les vienen por un motivo o por otro, por estos disparadores que hablaban, y se desconectan. Entonces, luego no entienden lo que ha pasado. Por ejemplo, me acuerdo que había un niño que me decía, es que yo estaba en matemáticas y luego de repente estaba en sociales. Yo decía, no, a ver, de matemáticas a sociales, has pasado toda la hora de matemáticas, un breve descanso y luego estás en sociales, ¿no? Pues igual el tema de las matemáticas a este niño le generaba una ansiedad tremenda que se desconectaba. Entonces, ¿qué pasaba? A sociales que se le daba mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, igual si les decimos que es que no te esfuerzas lo suficiente, no estás atento, etcétera, pues oye, ¿para qué voy a escuchar? ¿No? Porque al final es algo que me hace sentir mal y es algo que me da miedo. Cuando vemos esto, pues imaginaos que un niño ha hecho algo mal y entonces decimos, oye, pasa un tiempo y decimos, ven un momento, porfa. Y el niño no quiere, ¿no? Ven un momento, porfa. No te voy a escuchar porque es que no merece la pena. O niños que se tapan los oídos, ¿no? Y cuando justo estás hablando con ellos de algo que les hiere o que no que les hiere porque tú tengas esa intencionalidad de herirles, sino porque para ellos les abruma, cogen y se tapan los oídos, ¿no? O te hacen burla, ¿no? Y empiezan bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar algo que va a reafirmar el eres malo. Entonces, oye, mejor paso a escuchar. Y luego muchos niños, luego además de todo esto, han tenido que escuchar cosas que no deberían haber escuchado, ¿no? Entonces, han tenido que prestar atención, han visto cosas que no tendrían que haber visto. Entonces, dejan de escuchar, ¿vale? Si a lo mejor yo he visto o he presenciado una situación de violencia porque escuché unos gritos, escuché un golpe y me acerqué a ver qué estaba pasando, pues oye, igual me retiro y no escucho, ¿no? Porque, me puede hacer daño y prefiero no escuchar. Vale. Escuchar demasiado, muy poco, toda la vez o nada en absoluto, ¿no? Seguimos hablando con este tema de la escucha y de la capacidad auditiva.
¿Qué pasa con los niños que son hipervigilantes, ¿no? Con esos niños que están alerta, que no se consiguen concentrar en la voz del docente, ¿no? O en las palabras, porque al final todo lo que les rodea es un peligro. Y puedo estar en un aula que me digáis, es súper seguro, tal. Pues bueno, para estos niños muchas veces todo esto es algo que les abruma mucho, ¿no? Y que les agota. Entonces, simplemente el comprenderlo. También luego veremos qué factores pueden conformar una aula terapéutica. Esto lo veremos al final de toda la formación, ¿vale? ¿Cómo podemos acompañar a estos chicos, ¿no? En este momento me acerco a ti, estoy contigo, te acompaño, etcétera. ¿Qué pasa también con estos niños? Que muchas veces los niños se centran en el tono de voz o las expresiones faciales. Yo, por ejemplo, creo que ahora mismo estoy hablando en un tono de voz súper alto. Para muchos niños que vienen conmigo, si yo hablo con ese tono de voz, hay niños que perciben que estoy enfadada. Y entonces el enfado, para estos niños que no han vivido con un enfado es, oye, me molesto contigo, me puedo enfadar y ya está, no pasa nada. Para estos niños, muchas veces, escucho este enfado, este tono de voz, es como, van a estar enfadada, van a pasar cosas malas. Lo mismo con las expresiones faciales, ¿vale? Son niños que os captan a la primera y lo habréis visto, ¿no? Hay niños que dicen, ¿qué te pasa? Hoy estás rara. Y tú, ¿perdona? Y te lo sueltan así, ¿vale? Entonces, muchas veces pues bueno, te lo van a decir y entonces si yo veo que mi profesor está enfadado o mi profesora está un poco rara o está diferente, mucho más. O sea, voy a estar mucho más hipervigilante, mucho más atento. Os lo explicaba creo que anteriormente, el tema de las manos, ¿vale? O el tema de los golpes, o sea, que sé, espero que cada vez demos menos golpes en la mesa, pero si hay profesores que cogen y hacen un golpe, ¿no? Y a lo mejor no dan el golpe, pero hacen tal y luego relajan. Esto a un niño que es víctima de malos tratos le puede asustar un montón. Entonces, bueno, es algo complicado. Lo mismo que hablábamos antes, su escucha no está orientada al aprendizaje, entonces pueden escuchar, pero luego se quedan con cosas, con lo que asegura su supervivencia muchas veces, ¿vale? Hay examen, cuando hay examen, pues igual se quedan con que hay examen, o se quedan, o no se quedan con el examen. ¿Por qué? Porque el examen es algo que a mí me pone muy nervioso, puede ejercer como un disparador y olvido que hay fecha de examen. Si en casa hay muchos conflictos por los deberes y las tareas escolares, pues igual decido no apuntarlas o igual no les escucho. Los deberes para mañana y el niño se ha desconectado. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto me evoca a gritos en casa, a malas palabras, a problemas, etcétera. Vale. ¿Qué más pasa? Que el mensaje muchas veces se queda perdido. ¿Por qué? Porque el niño está inmerso en todo tipo de ruidos ambientales. El niño está, se cae el boli y estoy atento a que se haya caído el boli. Otro respira más fuerte, otro tiene mocos, otro raspea la voz. Están atentos a esto, ¿vale? Entonces, bueno, muchas veces, como están tan atentos a esto, no pueden concentrarse en otras cosas. Uno de los motivos por los que yo creo que también se desarrolla esta hipersensibilidad auditiva es porque el sonido, ¿vale? Sabéis que las pelis de miedo, si quitamos el sonido, dejan de dar miedo, ¿vale? El sonido nos anticipa. Entonces hay muchos niños que de pequeños han aprendido a escuchar mucho todo lo que hay a su alrededor para anticipar quién venía a darle de comer, quién venía y le podía pegar. Seguramente muchos de vosotros decís, reconozco, estos son los pasos de mi compañera, o estos son los pasos de mi madre, ¿vale? Ya identificamos esto. Pues los niños también. Entonces, han aprendido a desarrollar esta capacidad auditiva de una forma tremenda, pero a su vez esta capacidad auditiva tan grande que han aprendido a desarrollar, pues bueno, también les puede pasar factura, en cierto modo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. También que nos puede pasar que no saben, lo que os comentaba, ¿no? El no saber diferenciar qué es lo importante y qué es lo no importante, por así decirlo. Luego hay otra parte que es el hecho de que no se sienten seguros prestando atención, ¿no? Porque, a ver si voy a escuchar algo que me dé miedo. Esto es muy importante, por ejemplo, creo que lo hemos hablado antes, el tema de las clases de biología. Muchas veces en las clases de biología, las personas acogidas y las personas adoptadas nos desconectamos. ¿Por qué? Porque me vas a estar recordando todo el rato que yo no vivo con mi familia biológica, ¿no? Que yo no he podido vivir con mi familia biológica. Entonces, oye, me apago y me desconecto. Si hablo de cosas que me dan miedo, y es que cosas que me dan miedo puede ser cualquier cosa, ¿vale? Hago alguna broma de alcohol, hago alguna broma de ciertas cosas, oye, esto me da miedo. Hablo de una casa, esto me da miedo. Hablo de familia,
¿vale? Solo el hecho a lo mejor de mencionar la palabra familia puede ser un disparador. Yo no digo que aquí luego me decís, jo, vale, pero ¿y qué hago? Porque esto tengo que hacerlo. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que a este alumnado esto le va a disparar, ya está. No es cambiarlo, no es modificarlo, no es dejar de hacerlo, ¿vale? Es tener en cuenta que esto puede pasar. Centrarse y cambiar del foco, ¿vale? La atención selectiva es parte de la escucha, ¿vale? Es decir, yo tengo que saber qué tengo que escuchar y qué no tengo que escuchar. Si estoy en el bar con mis compañeros, tengo que ser capaz de dejar de lado el sonido de, ¿cómo se dice esto? El ruido de mis compañeros, ¿vale? El ruido que tengo de fondo de mis compañeros, tengo que ser capaz de dejarlo de lado y a la vez tengo que ser capaz de poder, ¿cómo se dice esto? Tengo que ser capaz de escuchar a mis compañeros. Entonces, muchas veces, esto lo que me exige es un cambio de foco súper rápido, ¿no? Y súper flexible. Y esto muchas veces los niños que han sufrido adversidad temprana no lo tienen, ¿vale? No son capaces de cambiar este foco. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a cambiar de focos? Insisto, lo que me asegura la supervivencia es lo otro, ¿no? Entonces, este cambio fluido de foco atencional está comprometido por estos motivos, ¿no? Porque yo lo que quiero es escanear los estímulos que me salvan la vida. Entonces dices, hay que quitárselo o no. O sea, hay que enseñar a cómo gestionar esto y a ver cómo se puede reducir. Pero yo no puedo quitarle a un niño que ha vivido en la inseguridad y la desprotección un mecanismo que le ayuda a estar seguro, ¿no? Porque también esto, quiero decir, también pasa con los adultos, ¿vale? Imaginaos que, jolín, todos aprendemos a escuchar, imaginaos que no escuchaseis la alarma de incendios si pasaseis de eso. Soy un poco obsesionada con los incendios, parece ser, pero bueno, o el semáforo, o sea, o el pitido de un coche, ¿no? Cuando nos pitan porque hay algo que casi no chocamos o lo que sea. Imaginaos que no podemos escanear esos estímulos, pues eso no podemos hacerlo. Hay que reducir la necesidad de escanear esos estímulos. Esto también pasa mucho, no solo con el oído, sino con la visión de túnel. La visión de túnel, recordad que es cuando estoy así. Entonces, el niño ve lo que ve, igual ve al profesor y no ve nada más y no es capaz de cambiar de foco. Luego, además, aparte de todo esto, tenemos una parte que es el hecho de el cambio de foco visual, ¿vale? Muchas veces hay una cosa que ahora no me acuerdo el nombre, pero que lo trabajan mucho los optometristas, porque de verdad que trabajar con optometristas es una maravilla y si se puede, porque es más dinero, sería muy interesante que muchos de estos niños pudiesen también hacer valoraciones en optometría. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que es la optometría, todo lo que es el sistema nervioso que se encarga de esto de la vista, etcétera, por ejemplo, a la hora de copiar en la pizarra, ¿vale? Copiarse la pizarra, al cambiar al cuaderno, estamos haciendo un movimiento, estamos cambiando de foco. Muchas veces estos niños, este cambio de foco se ha visto dañado porque sus estructuras cerebrales se han visto dañadas. Entonces, a la hora de copiar de la pizarra y copiar en el cuaderno, es muy difícil para ellos. Pierden 2 segundos, que igual nos parece una tontería, ¿eh? Pero es mucho tiempo. Lo mismo les pasa cuando vamos a la página 43 y está el niño que no sabe, es que no ha sacado ni libros sociales, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Ojo, cuidado, ¿vale? Y vamos al tema pantallas. El tema pantallas, por muchos motivos, que daría para una formación entera. Yo os invito a escuchar y a leer a María Couso, de Play for Nailing, que seguramente lo conocéis. Su nuevo libro es una maravilla, el de Cerebro y Pantallas. Hablar de esto, ¿no? Pero con las pantallas, ¿vale? Por muchos motivos, cambiar de foco, cambiar de una página a otra no es tan sencillo, ¿vale? O sea, cambiar el foco de una página a otra, a estos niños les hace perder mucho tiempo, ¿vale? Entonces, yo lo de las pantallas, si estudio con pantallas, para mí no lo veo, ¿vale? Además, el aprendizaje no es igual, el tema de los enganches que hay en las pantallas actualmente, pero es que además el cambio de foco, no veo cuál era la página anterior, me pierdo contenido, no veo cuánto me queda de temario, o sea, como que muchas cosas que dan predictibilidad estudiando con una tablet se pierden. No, de hecho, yo soy la primera que mira que uso mucho plataformas digitales y tal, pero todo al final me lo acabo imprimiendo en papel, porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es importante. Aunque el estrés os activa la detección y la identificación de algún peligro y todo, ¿qué más pasa? Que suprime la comprensión, la integración y el procesamiento, ¿vale? Lo mejor es que está demasiado activado y es que un poco cuando está un niño muy activado y muy nervioso, exigirle que preste atención tampoco es de ayuda, ¿vale?
es ser consciente de este impacto del estrés en la escucha, comprenderlo, etcétera, y entonces nos acercamos, ¿vale? Por ejemplo, oye, prestamos atención, no me estás prestando atención, igual te puedes acercar y ahora a lo mejor, no sé, toquecito en la mesa y además explicárselo a lo mejor en una tutoría individual al niño. Oye, como yo he visto que tú pierdes la atención, ¿qué te parece si yo mientras voy explicando y me muevo por la clase, te hago en la mesa, ¿vale? Para que tú entiendas que esto, o incluso se puede dar la pauta como general. Oye, chicos, como a veces perdemos la atención, pues etcétera. Luego también tendríamos para el tema de la atención el tema de los descansos activos, ¿vale? Que es, doy la clase, o sea, meterles 8 horas de clase sin movimiento es una barbaridad. Entonces, podemos hablar de todo esto del movimiento, de que yo me muevo, yo participo, yo colaboro, etcétera, en todo esto, pero hago pausas activas, es decir, les levanto de la silla, damos palmas, nos movemos, no sé, una serie de cosas que permita que el alumnado tenga estos descansos activos. O a lo mejor hay niños que no es, el movimiento sería lo ideal, pero si no, oye, hay mini mandalas pequeñitos, muy pequeñitos, que igual se puede pintar una parte en un momento, bueno, diferentes estrategias que podrían ayudar también a bajar estos niveles de estrés. Vale, vamos a ver, ¿qué pasa con el tema de la memoria, del lenguaje y de todo esto, ¿no? De la recuperación de la memoria, ¿qué pasa en todo esto, ¿vale? Porque también hay unos factores que están ahí, pues implicando y haciendo de las suyas. Empecemos con la memoria. Vale, mira, capítulo 11, ni el 8, ni el, o sea, perdón, ni el 9 ni el 7, el 11. Bueno, debido a que lo que el procesamiento se ve afectado en condiciones de estrés, es muy probable que el trauma se almacene en forma de memoria procedimental, es decir, ABC. Oigo que se cae algo, me pongo muy nervioso porque me recuerda algo malo y entonces voy a actuar protegiéndome en este sistema de lucha o de huida como hemos visto antes, ¿vale? Y voy a actuar con respuestas automatizadas a esta experiencia, en vez de una forma de memoria integrada y narrativa, ¿vale? Que yo sé, oye, que lo que ha pasado es que se ha caído un boli porque mi compañero estaba jugando con él, se ha caído y ya está. Oye, que se ha cerrado la puerta de un portazo porque ha habido una corriente y se ha cerrado. Cuando esto pasa, bueno, pues estos niños procesan de esta forma, entonces se activa la memoria procedimental. ¿Qué pasa con los recuerdos del trauma? ¿Vale? Permanecen separados, compartimentados y sin conexionar. Es decir, que no es que, ay, yo tengo aquí la parcelita del trauma, ¿no? Un poco lo que nos engañaba un poquito, ¿no? Esto del revés con las islas de las emociones, ¿no? De, ay, tú tienes tu parcelita de trauma, tú tienes tu parcelita, o sea, tu parcelita de tristeza, tu isla de no sé qué. No es así, ¿vale? Los traumas están como un poco como si lanzásemos confeti y de repente está todo por ahí y siguen apareciendo cuando pensamos que ya no queda nada, ¿vale? Entonces, creo que esto es importante, ¿vale? Luego, lo que hemos hablado de la disociación, que también afecta un poco a los recuerdos cómo se almacenan, ¿vale? Yo me disocio y dices, es que esto me ha recordado, vale, te ha recordado, pero es que no está pasando esto, ¿vale? Ya no es solo la experiencia, te ha recordado y te has disociado por esto, pero no es lo que está sucediendo. El almacenamiento y la recuperación, entonces, por ejemplo, todo lo que ellos recuerdan, lo recuerdan en sus propios sistemas, ¿vale? En sistemas que ellos han aprendido a codificar, pero no son sistemas como lengua aquí, matemáticas aquí, entonces la sintaxis que hemos visto el otro día conlleva esto. No, ellos lo recuerdan de una forma todo caótico seguramente, ¿no? Y todo de una forma tal, o por el contrario, de una forma exageradamente perfecta. Entonces, si le sacamos de la parcela A para ir a la parcela B, el niño se pierde, ¿vale? Lo habéis visto los problemas de matemáticas, seguramente con muchos niños. Saben hacerte las cuentas, saben hacerte todo esto, pero a la hora de comprender el problema, ¿vale? Porque además también todo esto afecta a la comprensión, y lo sabéis, ¿no? Que cuando nos dicen, este niño tiene problemas de comprensión lectora, decimos todos, vale, muy bien, la comprensión lectora no es solo lengua castellana, la comprensión lectora es todo, ¿vale? Entonces, el niño sabe hacerte los problemas de mates en esto, pero en cuanto le cambias un poco la directriz, ya no sabe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos niños, ¿vale? Que han sido unos expertos en memorizar, ¿vale? Entonces sabían memorizar súper bien. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de solucionar no tenía recursos. Eso, por ejemplo, me pasaba mucho a mí, que yo tenía una capacidad memorística de la leche para ciertas cosas y un poquito de memoria gráfica, pero como se me cambiase un poquito, hubiese algún distractor o tal, mi memoria se iba a la mierda y no,
no lo sacaba adelante, o sea, no era capaz de acceder a este recuerdo. ¿Por qué? Porque era simplemente memorizar. Entonces, pues bueno, cuidado con cómo enseñamos. Vale, ¿qué más? El lenguaje, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto del lenguaje? Como la organización de la información depende de la memoria, pues bueno, hay muchas capas que están asociadas a estos y una de ellas es el lenguaje, ¿vale? Pues muchas veces hay información que resaltamos, información en el entorno o a la hora de hablar, ¿vale? Que estos niños lo perciben como un peligro, ¿vale? Lo perciben como algo que está dentro del caos, algo que inunda a la persona, algo que no está presente para ellos, ¿vale? Entonces, lo que es algo real, ¿vale? Vosotros les estáis explicando una realidad, ellos lo perciben como algo irreal, ¿vale? Entonces, ahí en este tema de la organización, que tú organizas un poco, pues al principio de la clase el profesor dijo esto, bueno, pues ellos lo organizan de una forma caótica, ¿vale? No tienen el concepto de tiempo como nosotros. El lenguaje puede ser un recordatorio del trauma, ¿no? Que era lo que nos explicaban antes. Ciertas palabras pueden evocar un disparador de trauma. Ciertas palabras pueden ser como frases que disparen. Mirad, un evocador de trauma, que aparte son lenguajes, es lenguaje racista. En la carrera hubo una profesora de trabajo social, ¿eh? Recordad que yo soy trabajadora social, que se presupone que tenemos ciertos valores sociales. Hubo una profesora que dijo, es que esto parece una merienda de negros. Y yo me quedé totalmente desconectada ya de la clase totalmente, ¿no? Y es una frase porque fue como, ¿cómo estoy en un aula de trabajo social? Dices este comentario racista. Ya no recuerdo si hubo alguien que dijo algo, pero fue como, ostras, me has desconectado, ¿no? Entonces, frases, insisto, no es que no podamos decirlo, porque es imposible saber qué le va a disparar a un alumno, pero sí que es posible comprender que el lenguaje puede ser un disparador. Las palabrotas pueden ejercer de disparador, ¿vale? El tono de voz, ya sabéis que sí, una serie de cosas, ¿vale? Luego también tenemos que muchas veces esta combinación de me desbordo fisiológicamente, es decir, estoy con una adrenalina súper alterada y un cortisol súper elevado, más que yo suprimo el acceso a la comprensión del lenguaje y a la narrativa, al final deja al niño totalmente bloqueado. Vamos a detenernos un poquito en este tema del lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? El tema del lenguaje, muchas veces creemos que es algo, bueno, es algo innato, no sé qué tal. Bueno, el lenguaje hay que aprenderlo. Muchos niños en acogimiento y en adopción internacional y en nacional también vienen muy poquito estimulados en el lenguaje. Muchas veces los tonos de voz, cambiar de un tono de voz, de escuchar un tono constantemente a otro tono de voz, afecta la adquisición del lenguaje. Entonces, muchas veces estos chicos no tienen un lenguaje totalmente desarrollado. Y además hablamos de niños que a lo mejor tienen unos acentos, unas formas de hablar muy arraigadas, una serie de cosas que están ahí con ellos, ¿vale? El idioma, ¿vale? Hablamos del idioma, cambiarles a una lengua y digan, ay, es que lo adquiere súper rápido. Mentira, el niño repite fonemas, ¿vale? Y lo que hace es imitar los fonemas. Entonces, pero muchas veces no tienen el concepto de todo lo que hay detrás. O sea, no entienden lo que les estás diciendo. Y estas secuelas duran años. O sea, van a quedarse muchas veces para toda la vida. Por ejemplo, no entienden el lenguaje, figurado se dice, no. La ironía les cuesta entenderlo. Son súper literales. ¿Vale? Yo me acuerdo que hubo un chaval que pues bueno, se había roto el brazo y llevaba escayola. Y mi compañera, y nos dedicamos a esto, le dijo, Jolín, has tenido que ver las estrellas. Y el niño nos dijo, niño de ya unos 12 años o 14 años. Nos miró y nos dijo, no, era de día. ¿Vale? Y todos entendemos que ver las estrellas es del dolor, de no sé qué, porque en los dibujos aparece así. Entonces, claro, esta ironía ellos no la entienden y tendemos a veces en las clases a usar la ironía, que no es que no haya que usarla, porque además tienen que ir aprendiéndola, porque a veces se toman cosas irónicas como algo real. Entonces, muchas veces hay que intentar acompañarles y explicar un poco la ironía, ¿no? Y decir, estoy siendo irónico, ¿no? Es como explicar lo que es la ironía. Claro, luego hay cosas que también es súper difícil, porque los niños, cuando no han adquirido ese lenguaje o han cambiado de idioma, nos preguntan cosas que ni siquiera nosotros los adultos a lo mejor sabemos cómo explicar a los niños, ¿vale?
a lo mejor hay cosas que dices, es que ¿cómo se lo explico? Porque es una palabra que yo la tengo como la tenemos integrada, pero a la hora de explicar el significado a un niño es complicado. Con esto de que no entienden los conceptos, yo me acuerdo que hubo una niña que me dijo, Bandy, me he encontrado algo que era diminuto. Y me decía, si era diminuto, Bandy. Y yo decía, no, eso es muy grande, eso es gigante. Diminuto es algo así pequeñito. Entonces, el tener que explicar esto, como un niño pretendemos que lengua, además, si os fijáis, la lengua suele ser como hay un punto que se les da bastante regular a la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque no han tenido este desarrollo del lenguaje al mismo ritmo que sus compañeros, ¿vale? Entonces esto, pues bueno, es importante que lo vayamos teniendo en cuenta para tener en cuenta que, pues que van a ir más lentos, ¿vale? Muchas cosas, que van a necesitar más cosas. Es que no las pilla. Pues no las pilla, ¿vale? La capacidad de la memoria, recordar para olvidar, ¿vale? La memoria tiene la capacidad de diferenciar entre pasado y presente. Sin embargo, cuando hay recuerdos traumáticos, pues el pasado se superpone al presente, aparecen los flashbacks. Entonces, no se siente que lo que está pasando es algo que tiene que ver con el pasado, sino que es algo que le está pasando ahora, ¿vale? No es algo como que ha pasado y entonces me acuerdo de ello. No, oye, lo viven igual. Entonces, están asustados porque ellos en ese momento están viviendo que les han pegado, que les han gritado, que les han humillado, que les han abandonado, que no les han cuidado, lo están viviendo así. Entonces, muchas veces olvidan para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que en este olvidar no seleccionan que olvido. Entonces, olvido las cosas que necesito recordar y las cosas que necesito aprender. Entonces, por eso muchas veces lo que os decía, no se acuerdan de cosas básicas. ¿Qué pasa? Que también es algo que da mucha pena, que por tanto, a veces tampoco son capaces de integrar recuerdos agradables, ¿vale? Esto hay muchos niños con trauma que no son capaces de disfrutar, ¿vale? Esto da mucha pena porque es verdad, no son capaces de disfrutar lo agradable, luego lo veremos más detalladamente, lo agradable les abruma, lo agradable les angustia muchísimo, entonces, bueno, no pueden recuperar esos momentos agradables. Entonces hay que trabajar mucho con ellos para también cómo hacer ese recordatorio. Pues ayer qué bonito fue este momento que compartimos para que puedan quedarse con experiencias de éxito, ¿vale? Porque generalmente no son capaces de recordar estas experiencias de éxito. Y luego, bueno, pues un poco esta disociación de la que hablábamos, ¿qué pasa? Cuando yo no he estado ahí, ¿cómo voy a recordar? ¿Cómo pedimos que recuerden si no lo pueden hacer? Y además ellos te lo dicen, es que Bandy, yo quiero recordar y no puedo, ¿no? Y es algo, de verdad que es una sensación súper desagradable, esta parte de no me acuerdo, pues yo qué sé, cuando os habéis pillado alguna borrachera y habéis tenido lagunas y no os acordáis, súper desagradable, es decir, la que he podido liar y no me acuerdo. Pues claro, imaginaros esto en el día a día, ¿no? Y no me acuerdo de verdad. No pueden hacerlo, entonces, bueno, pues además también intento recordar y no puedo, me genera mucha ansiedad esta necesidad de recordar, pero no puedo, ¿vale? Entonces refuerza este sentimiento de vergüenza y por tanto sigue aumentando el cortisol, ¿vale? Todo esto afecta al momento del aprendizaje, ya no solo al momento del aprendizaje, sino que esta información pueda ser accesible para este niño. Entonces deja de serlo. Y entonces va, por ejemplo, los niños, cuando en los deberes, lo que hablábamos, son un foco de ansiedad y de estrés, ¿qué voy a hacer? Oye, me olvido de ello y ya está. Entonces, es que ayer le eché la bronca del siglo y él parece que le ha dado igual, no le importa absolutamente nada de lo que le digo, siempre estamos igual, etcétera. Bueno, pues no es que le dé exactamente igual, es que realmente no se está acordando, bueno, de lo que le estamos queriendo transmitir y de lo que ha aprendido, ¿vale? Entonces, es que no estamos hablando de niños que su capacidad memorística sea la misma que la de otros niños. Entonces, bueno, todo esto que hemos visto en este módulo es el cómo afecta el impacto del trauma en el aprendizaje. Luego vamos a ver más cosas, pero me parecía muy importante en estos procesos de aprendizaje que tenemos tan instrumentalizados y esto tiene que ser así, y es imposible que se lo haya olvidado, y es imposible, y está en las nubes, y es que tiene déficit de atención, igual no tiene déficit de atención, igual lo que está pasando es que este niño se desconecta porque está en una situación de peligro. Y entonces parece que está en las nubes, pero no está en las nubes. Está muy, muy, muy presente en el momento. ¿Vale? Entonces, bueno, esto espero que os haya servido. De nuevo, este libro es maravilloso para que podáis entender y comprender
todo lo que sucede en los determinados momentos.